La Venezuela de 2018 no es el Panamá de 1989 e invadirla no sería un ataque quirúrgico. El Panamá de Noriega solo tenía 15.000 tropas y Estados Unidos tenía bases militares alrededor de la capital. Venezuela tiene 115.000 tropas, tanques y aviones de combate. Un ataque militar en contra de Venezuela sería un disparate. Los países de la región y Estados Unidos aún tienen influencia significativa en el país. Es lo que deberían usar. Este es un fragmento del editorial titulado ¿Debe Estados Unidos atacar Venezuela?, con el que el New York Times abría el año. Sin embargo, hace solo unas semanas, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson invocaba el espíritu de Pinochet y de Videla como modelos de una transición para Venezuela. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la situación política en Venezuela, de unas elecciones presidenciales que tienen que celebrarse en principio esta primavera. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Javier Couso, eurodiputado por Izquierda Unida, bienvenido. Muchas gracias. Chema Guijarro, diputado de Podemos, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias. Beto Vázquez, investigador, especialista en Venezuela, bienvenido una vez más. Gracias, Pablo. Nos acompaña Lola Albiac, nunca falta en los debates sobre Venezuela, periodista, muchísimas gracias por estar otra vez aquí. Espero venir a algún otro tema latinoamericano. Seguro que sí. María Corrales, consultora, analista, bienvenida. Gracias por invitarme. Y cierra la mesa Laura Bejarano, socióloga, analista política también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Las elecciones presidenciales de Venezuela se celebrarán el 20 de mayo, según ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. El anuncio se ha hecho oficial después del acuerdo entre el gobierno y algunos partidos de la oposición. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya se ha pronunciado contra los próximos comicios. Por su parte, la Eurocámara ha aprobado una resolución que pide ampliar las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios venezolanos. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las perspectivas de cara a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Couso. ¿Qué se juega Venezuela en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que se juega mucho y se juega todo, en el sentido de entender que hay una arremetida total por parte de la mayoría de los poderes llamados occidentales sobre un país que intenta transitar hacia el futuro, a pesar de que su gobierno ha intentado negociar con la oposición a todos los niveles. De hecho, hay un acuerdo que no fructificó y que fue preparado y asumido en su contenido por la oposición. Yo querría recalcar el papel, por ejemplo, de Zapatero, el impulsor de esas negociaciones, ese acuerdo de convivencia democrática que además pues lo que hacía es proponer esas elecciones el 22, o sea, exactamente al mismo tiempo. Entonces, bueno, veremos, hay una voluntad del pueblo venezolano de seguir eligiendo y hay una voluntad exterior de impedirlo. Chema. Bueno, yo diría que sobre todo Venezuela se juega el próximo ciclo político, ¿no? Vamos a ver si son capaces de abrirlo, ¿no? A partir de las elecciones que en principio están convocadas para el día 22 de abril, pero es un ciclo político que seguramente sea de años, ¿no? Porque digamos que las presidenciales en Venezuela creo que son 6, ¿no? Son para periodos de 6 años, con lo cual, digamos, ahora tenemos un momento que debería aprovecharse para cerrar la crisis política que se lleva viviendo ya desde hace demasiado tiempo. Y luego yo diría también que se juega la región, ¿no? Que eso es quizá una de las cuestiones que más me interesa, en el sentido de que no solo es la estabilidad geopolítica de toda la región, puesto que Venezuela es Venezuela, ¿no? y ocupa un lugar estratégico en muchos sentidos, sino que además las propias estructuras de integración regional se verían muy resentidas, ¿no? Si de ahí no salimos con una solución medianamente factible y con posibilidades de prolongarse, ¿no? Beto.
De inmediato se juega la disputa democrática, ¿no? O sea, garantizar elecciones limpias, libres, justas, y que es lo que el pueblo venezolano desea, poder votar, independiente de las peleas y los conflictos políticos que se estén dando. Entonces yo creo que de inmediato es eso, o sea, garantizar el buen funcionamiento de la democracia, garantizar que las elecciones puedan salir y que la gente pueda decidir. Medio largo plazo juega un proceso de, yo diría, entre el miedo y la esperanza de poder reconducir la economía y la política del país, que está muy crispada la política, la economía en una situación muy delicada, y la posibilidad de poner un proyecto en marcha. Las elecciones siempre dan esa posibilidad de confrontar proyectos, a presentar soluciones, de que el pueblo libremente pueda decidir. Y desde el punto de vista regional, como decía Chema, yo creo que juega un papel decisivo junto con las elecciones de México y Brasil, que cierran el ciclo electoral de 2018 en América Latina, que van a dar un poco los rumbos del continente. Lola. Pues se juega la oportunidad de poder salir del precipicio en el que está el país. Y es un precipicio que parece mentira, uno de los países más ricos del continente, que, bueno, con todo lo que se pueda decir del proceso del chavismo, logró una redistribución y una democratización que en 5 años del gobierno de Maduro han dilapidado por completo. Entonces está la oportunidad de poner el kilómetro a cero, como ha dicho, no yo, sino el señor Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro, pero bueno, está en las manos tanto del gobierno de Maduro como de la oposición. María. Yo creo que básicamente quien tiene más en juego es la oposición ahora mismo. O sea, yo creo que el ciclo ahora, o las elecciones presidenciales, lo que ponen es un punto y aparte, un punto y final en la ventana de oportunidad que abre la oposición en Venezuela para ganar democrática o no democráticamente el poder en Venezuela a partir de las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015. Creo que la oposición está en un contexto ahora mismo de división, creo que está en un contexto que se ha quedado noqueada y en la que ya no es capaz de ofrecer un horizonte de cambio, sea por la vía insurreccional, porque ya fracasaron las movilizaciones a posteriori de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, o sea por la vía electoral, por 2 factores, porque ganaron la Asamblea Nacional y no ha cambiado nada, y porque perdieron las últimas elecciones regionales. Entonces, básicamente aquí, si la oposición no se presenta, bueno, hay que ver qué estrategia sigue ahora con la movilización, pero lo que se juega el chavismo sí que es su proyecto de legitimidad, de proyecto y el mandato de Maduro en términos de legitimidad política. Laura. Yo creo también que se está, como han dicho los compañeros, que se está jugando el próximo ciclo político, ¿no? En este sentido, creo que se ha demostrado que la oposición venezolana no está interesada en lo más mínimo en conseguir el poder político por la vía electoral, y que esta crisis orgánica que se abre en el chavismo no está siendo, que se cristaliza en la crisis de representación, no está siendo tampoco llenada por la oposición. En este sentido, a mí me parece interesante que cuando hablamos, y como se veía en el vídeo que se hablaba del pacto de la República Dominicana que la oposición no quiso llevar a cabo, ¿no? que de alguna manera dejó en evidencia el buen hacer de Zapatero en ese contexto. Creo que siempre se pone el foco en por qué la oposición se fue y no somos capaces de poner el foco en por qué la oposición llega y en qué condiciones llega ahí. Llega en esas condiciones sabiendo que ese pacto le produce una erosión en su base electoral, y creo que eso es importante a la hora de analizar cuál es el contexto de Venezuela. Hay un elemento que ha salido en varias intervenciones, sobre todo en la de María y en la de Laura, que es el papel de la oposición venezolana. Yo aquí os quiero plantear una duda. Es verdad que seguramente una de las claves para entender el éxito electoral del chavismo históricamente ha sido la propia oposición venezolana, que ha tenido muchas dificultades para unificarse. Pero no hay que olvidar que las últimas presidenciales, Capriles, que se presenta por segunda vez, tiene un resultado magnífico, hace una campaña inteligente, intenta aproximarse a Lula, aunque Lula inmediatamente reacciona y dice yo no tengo nada que ver con este señor, defiende elementos de la Constitución bolivariana, dice que va a mantener las conquistas sociales, incluso se empieza a percibir un discurso muy inteligente por parte de la oposición de separar a Maduro y a Chávez, es decir, Chávez tenía cosas buenas, Maduro no. Da la impresión de que la estrategia insurreccional, con un protagonista claro que es Leopoldo López, pues ha demostrado sus límites, sobre todo una estrategia, yo diría, muy enfocada hacia lo internacional. O sea, Leopoldo López y Lilian Tintori han centrado su estrategia en convertir a Venezuela en un artefacto de política internacional y en un elemento de presión en otros países.
Y sin embargo, Capriles, quizá más pragmático, se ha ocupado más de, digamos, de la política interior. Y por muy difícil que sea la situación de la oposición venezolana en términos electorales, después de un resultado malo, hombre, tampoco nunca lo han tenido tan bien. La situación económica en Venezuela es enormemente difícil, el desgaste del gobierno es lógico. No está claro que vayan a tener, digamos, pronto una oportunidad como unas elecciones presidenciales en la primavera de 2018. Me cuesta entender cómo la oposición venezolana es incapaz de encontrar un candidato unificado y plantear el desafío para ganar la presidencia. Yo es que creo que lo tenían. O sea, creo que ellos se presentan a esta mesa de diálogo y de paz teniendo presente que Lorenzo Mendoza iba a ser el candidato. Totalmente. Porque Lorenzo Mendoza era, al fin y al cabo, el que en las encuestas y en cualquier sondeo salía como el único que podía hacerle frente al presidente Maduro. Entonces yo creo que la estrategia de la oposición en ese sentido iba, primero, cubriéndose porque pensaban que tenían al mejor candidato que podía hacer frente al presidente Maduro. Segundo, pensando en la desmovilización que iba a generar la hiperinflación en la que está siendo sometido Venezuela y el pueblo venezolano, sobre todo pues los sectores más chavistas. Y creo que jugaban esa baza y que esa baza se le cayó en pleno proceso de negociación y que por tanto decidieron que como no iban a ganar, la mejor forma de salvar los muebles, por así decirlo, era ponerse de costado en unas elecciones presidenciales. Lorenzo, solo un María, detalle. ahora os doy juego. Bueno, yo creo que el desgaste o la posición que no ha ocupado la oposición y que viendo el desgaste o la crisis orgánica o de hegemonía que está viviendo el chavismo debería haber ocupado, viene también, creo, de una buena estrategia, o no sé si buena o mala, no en términos morales, sino en términos de derrota al adversario, que se divide en dos fases. O sea, yo creo que el chavismo, cuando la oposición gana la Asamblea Nacional, hace una estrategia básicamente de cierre y de intentar blindar la revolución. Y entonces viene la famosa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que básicamente vacía de poderes a la Asamblea Nacional, que eso se puede valorar en términos democráticos, estamos de acuerdo o no, pero fue una estrategia para blindar la revolución o los aparatos que quedaban de la revolución de las posibles reformas que pudiera hacer la oposición. Y ahí es cuando la oposición se va a la calle, y cuando la oposición está en la calle, creo que el chavismo juega bien la baza de, vale, acepto que sí que tengo una crisis orgánica, acepto que sí que tengo una crisis de hegemonía y, por tanto, abro un proceso de regeneración, no sé si se llama revolución pasiva, pero sí al menos de restauración, en términos de voy a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que a mí personalmente me parecía muy peligroso en términos de, como decías tú antes, ¿no? En relación a Capriles, estabas poniendo en juego uno de los elementos de consenso nacionales de todo el país que apoyaban tanto a la oposición como el chavismo, y era un riesgo, pero le sale bien. O sea, le sale bien en términos de que sí que abre una vía de regeneración, de idea de regeneración, etcétera, etcétera. Y luego creo que el papel del fiscal general, del nuevo fiscal general, que sí que se está poniendo duro en términos de lo que es la lucha contra la corrupción, o al menos discursivamente sí que se está viendo, creo que también abre esa esperanza de regeneración. Y eso es lo que creo que deja invalidada y dividida a la oposición, una serie de dos estrategias que les dejan sin proyecto. Chema y Beto. Sí, bueno, o sea, yo lo que creo ahí es que el problema es que ha venido ocurriendo en Venezuela en estos ya largos años es que al final las elecciones aparecen como una especie de fetiche político donde más que ser el elemento final que cierra las crisis, en realidad se convierten en armas arrojadizas ¿no? que se vienen tirando unos a otros, ¿no? Claro, llegamos ahora a este momento de la historia donde la oposición siente que una vez que ha fallado la vía insurreccional solo le queda la vía electoral, ¿no? Decía antes Laura que habían renunciado a la vía electoral. Yo creo que más bien lo que les ocurre es que como no les queda otra, ¿no? Tienen que tener las condiciones idóneas para ganar y si no, no juegan, ¿no? Y claro, volvemos un poco a la misma lógica esta de arma arrojadiza electoral, ¿no? Con lo cual, en vez de cerrar las crisis, más bien se abren o se pronuncian precisamente porque se introduce el elemento electoral como parte de la negociación política, ¿no? Sí, yo solo para aclarar incluso, ¿no? Si Lorenzo Mendoza, a lo mejor muchas veces el telespectador no lo conoce, es el dueño de la Polar, ¿no? Que es el mayor complejo industrial ahí venezolano, uno de los mayores, ¿no? Y yo creo que no era una apuesta inocente. Al final no se dio porque es un cobarde, pero la verdad es que era una apuesta, ¿no? Pero que la verdad es esa, ¿no?
era una apuesta que se está extendiendo por todo el continente, lo que es el gobierno de los millonarios, Macri en Argentina, PPK en Perú, además ahora PPK es el próximo, fue elegido el próximo coordinador de intento de golpe de Venezuela, entonces está moviendo los hilos del grupo de Lima para eso, o sea, el ejemplo de Piñera en Chile, del propio Trump, ¿no? Yo creo una fórmula que los poderes, el establishment mundial decidió apostar, ¿no? O sea, se cansaron de los políticos tradicionales y dijeron, ponemos directamente uno de los nuestros, ¿no? El problema justamente es que el venezolano es cobarde, entonces no se presentó. Pero yo creo que a partir del momento que, y eso sí que explica por qué esa salida de última hora, pero si yo comparaba con Brasil, ¿no? En Brasil decimos, Dilma, le han dado un golpe a Dilma, no por sus aciertos, no por sus errores, sino por sus aciertos, ¿no? En el caso de Maduro, no han dado un golpe a Maduro, no por sus aciertos, sino por los errores de la oposición. O sea, entonces es innegable que la oposición intentó de todo. Y no es que simplemente no solo no quiere intentar presentar sus millonarias elecciones ahora, es que no encuentra la fórmula, porque por las elecciones pierde, por la insurrección pierde, boicotea la elección pierde. Y ahora intentan entonces el discurso nuevo, es decir, de la ilegalidad, ¿no? Presentar las elecciones como ilegales. A mí me parece que mientras sigan haciendo ese servicio, el chavismo tiene la vida bastante tranquila por un buen largo. Yo creo que el gran problema lo tiene la oposición, ¿no? Su vía insurreccional, que aludía a la compañera, una vía insurreccional que yo calificaría como pija, ¿no? Si hablábamos en términos venezolanos sería cifrina, ¿no? Sí, sí. Subcontratada, además, con elementos lumpen, ¿no? En áreas, además, donde vive la gente que vota a la oposición, pero no le gusta discurrir entre barricadas, como a veces nos gusta a la gente de la izquierda. Yo creo que no tienen un proyecto de país, no tienen unidad. Y esas dos cosas son importantes. No hay esa cosmovisión que tiene el chavismo, o sea, que viene heredada de la figura de Chávez, que recupera a Maduro, pero también enlaza con los libertadores. Una posición que se matan entre ellos, se matan, se odian, no se quieren. O sea, Leopoldo López se entrega porque le presenta la inteligencia cubana un plan real de asesinato inducido por otros amigos de la oposición. Por eso se entrega. Hay conversaciones que todos hemos escuchado, quien ha querido escucharlo, de negociaciones de Lira Tintori con la inteligencia y la seguridad venezolana diciendo, sacadme de aquí porque me van a matar, que además depende del exterior. Es decir, tiene más presencia, le pasa como a la cubana, más presencia casi fuera que dentro, solo hay que ver a Borges. Capriles yo creo que es una persona que se acercó más, sobre todo en esa primera elección con la desaparición física de Chávez, a esa unidad y a lograr, pero está absolutamente amortizado porque además tiene problemas económicos. Entonces yo creo que todas las apuestas que ha hecho el chavismo, ahora mismo con Nicolás Maduro, han sido exitosas, todas, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente, que yo mantengo y lo mantuve, y con esto termino esta intervención, en el último programa, que tiene toda la legitimidad constitucional, le guste a quien no le guste, que demostró que hay un cuerpo físico, teórico y moral de más de 8 millones de personas que van a apoyar ese proyecto. O sea, son una parte que yo siempre se lo digo en el Parlamento Europeo y se lo digo cuando tengo la oposición. Ustedes quieren negar al otro, pero el otro existe. Y la única solución es ir a una convivencia democrática, como se trataba de buscar en República Dominicana, o a una guerra civil. No hay otra. Laura. Yo creo que, o sea, es cierto que la oposición venezolana siempre ha intentado negar al otro, pero no es menos cierto, y en esto creo que el chavismo ha sabido adelantarse, que han podido instalar a partir de la Asamblea Nacional Constituyente un nuevo ciclo largo electoral. Creo que este ciclo electoral, que estas elecciones presidenciales no se entienden si no se entiende el ciclo largo electoral que consigue el chavismo implementar a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, que de alguna manera electoralmente consigue desmovilizar a la oposición, en tanto que llega a la Asamblea Nacional Constituyente, no pasa nada, la vida sigue, Maduro no se va. Se termina la violencia. Y la Asamblea Constituyente no hace nada porque desde agosto no hay ningún artículo de la nueva Constitución que yo sepa. Están todo el día peleándose entre ellos, por eso yo creo... ¿En la Asamblea Constituyente? La Asamblea Nacional. Estoy hablando de la Asamblea Constituyente. Lleva desde agosto, no ha hecho nada. Ningún artículo de la nueva Constitución. Lo que ha conseguido el nuevo ciclo electoral ha sido, a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, primero,
que la oposición se desmovilice, por lo menos el electorado de la oposición se desmovilice. Segundo, pasar y terminar con la hemorragia de voto que veníamos de la Asamblea Nacional del Chavismo. Tenía que hacer una constitución. No tendría que desmovilizar a la oposición, digo yo. Están en ello, me parece que la convocatoria de una constitución no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, y más teniendo en cuenta que en Venezuela hay 5 poderes y que el poder popular está muy presente. Entonces, primero consigue desmovilizar a la oposición. Segundo, consigue parar la hemorragia de voto chavista incrementándose luego. Lo que yo creo es que hay que ver, porque se incrementó el número de caudal de voto chavista por la regeneración o el intento de regeneración. Decía María antes, se está montando el tema de la regeneración institucional. Hombre, claro, el nuevo fiscal general ha conseguido, por ejemplo, algo tan inaudito como que en Venezuela, en pocos días, se vuelvan a producir 200.000 barriles de petróleo diarios. Bueno, estos son el tipo de cosas que genera una confianza. ¿Va a ser esto irreversible? ¿Este voto que volvió a confiar en el chavismo se va a mantener esa fidelidad? No lo sé. Lo cierto es que ahora mismo la oposición no está haciendo nada. No sé si se va a desmovilizar más o menos, pero el chavismo, desde luego, se mantiene, no desaparece. Lola. No, pues si el chavismo no desaparece, claro que no desaparece, pero, hombre, preguntarse para dónde va la oposición, concretamente a través de figuras como Enrique Capriles, está anulado, inhabilitado como candidato. Entonces, no se puede presentar. No es que tenga que dudarlo, es que no puede. Ni él ni otros varios. Algunos partidos están también anulados. La propia mesa de un... Están inhabilitados para presentarse, no se pueden presentar como tal. Pero no por la la mesa de unidad democrática no se puede presentar como coalición y con ese nombre. Es decir, es como si en cualquier otro país tú al líder de la oposición que te ha estado retando en las presidenciales le dices, no se puede presentar. Bueno, entonces, eso no explica la división que hay en la oposición. Pero, hombre, limita bastante las posibilidades. Es decir, algún miedo debe tener Maduro y su gente para tener que recurrir a esos mecanismos. A mí lo que me parece más alucinante de lo que pasa en Venezuela, más allá del drama económico, que eso no me parece de ninguna risa, es que en lo político, durante 13 años, Chávez logró mantener un sistema que aspiraba a una redistribución cada vez mayor por la vía del decreto, de arriba abajo, no de abajo arriba, porque no hubo ninguna revolución, pero respetando escrupulosamente las normas democráticas. Y eso, de 5 años para acá, es al contrario. Todo lo que Chávez logró, que era demostrar que les horrorizaría a la oposición y a muchos países el chavismo, pero ahí estaban y ganaban una elección tras otra elección, eso se ha perdido. Pero ojo, también en ese periodo siempre hubo un tercio de gente que ni era chavista ni era antichavista, porque allí sí se polarizó. De hecho, estáis hablando como si la oposición fuera toda una sola y hubiera hecho todo el rato lo mismo, y no es así. Los primeros años del chavismo, la oposición ni se presentó, no concurrió. O sea, ahora os parece que están divididos y que no se sabe si concurren. Durante todas las primeras elecciones no se presentaron. O sea, no comparecieron, porque no tenían convicción de que hubiera que participar en las instituciones. Fue la comunidad internacional la que yo creo que les terminó convenciendo, o el agotamiento. Fue en 2005. Pero igual que eso, que yo creo que ese espectro siempre ha estado dividido en 3 tercios, y de hecho eso explica que la única vez que Chávez quiere poner a votación su reelección es la única vez que pierde una elección. No, la reforma constitucional. A mi modo de ver, fue ese tercio que no es ni fervientemente chavista, ni fervientemente antichavista, que volteó el resultado. Y me parece que es ese mismo tercio el que en la elección parlamentaria le dio el triunfo, ojo, bastante ajustado a la oposición. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esa oposición podrá estar más o menos unida. Yo creo que dentro de todo, para ser 18 partidos, tener varios dirigentes anulados y no tener casi margen de actuación electoral, no están demasiado desunidos. Yo me creía que estarían, que reaccionarían con menos unidad de la que están reaccionando, pero es que en el chavismo tampoco es uno, tampoco es una sola cosa coherente y unificada, y yo creo que hay cada vez más, antes no las había tanto, pero cada vez hay más diferencias entre lo que es los que se consideran más partidarios de la herencia de Chávez y de los mecanismos que él creó, y de los que se han vuelto maduristas. Me dicen de realización que tenemos que ir a Zapin Apache. Well, President Maduro could choose to just leave.
How did he do that? My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brasi held a gun to his head. I think there will be a change. We want it to be a peaceful change. Peaceful transitions, peaceful regime change is always, better than the alternative, a violent change. And my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. In the history of Venezuela, and in fact the history in other Latin American, South American countries, oftentimes it's the military that handles that. Estados Unidos aplicó la doctrina de seguridad nacional en un intento por detener el avance de las fuerzas de izquierda en el Cono Sur. El plan inició con el derrocamiento de gobiernos democráticos y la instalación de férreas dictaduras de extrema derecha en la década del 70. That when things are so bad that the military leadership realizes they can't serve the citizens anymore, they will manage a peaceful transition. La Operación Cóndor desapareció, torturó, encarceló y asesinó a miles de personas ligadas a la izquierda. They will manage a peaceful transition. A peaceful transition. A peaceful transition. That's a true story. Hay un elemento que podemos estar de acuerdo, digamos que en la guerra táctica entre el gobierno y la oposición, digamos, habría cogido ventaja el chavismo. Pero claro, en una situación política de excepcionalidad, en la que la oposición a veces no se presenta, otras veces sí, gana las elecciones legislativas y controla la Asamblea Nacional, plantea una estrategia, digamos, insurreccional, el gobierno utiliza, digamos, fuerza a las leyes para anular las capacidades legislativas de la Asamblea Nacional. La Asamblea Constituyente da la impresión de que tiene más una función de contrapoder respecto a la Asamblea Nacional que una voluntad de hacer una nueva Constitución. Digamos, es un combate táctico en el marco de una situación de excepcionalidad absoluta y de, digamos, de moverse en límites del Estado de Derecho, que era algo que formaba parte del proyecto original de la Revolución Bolivariana, que directamente se reivindica como liberal, o sea, como liberal en el sentido de entender que el Estado de Derecho tiene que funcionar, que la separación de poderes tiene que funcionar, que las instituciones tienen que funcionar. Y la situación actual es de colapso político, en la que hay diferentes poderes políticos que combaten, pero no se han puesto de acuerdo con respecto a las leyes que tienen que cumplir y con respecto a los procedimientos. Y eso es un problema objetivo del sistema político boliviano que afecta al gobierno y a la oposición. Y además hay algo más que es grave y es la situación económica. Es que en Venezuela, digamos, no es la primera vez que los proyectos políticos se sostienen en el precio internacional del barril de petróleo y apostar por políticas redistributivas que dependen del precio del barril y una política industrial que fracasa o que no termina de funcionar, y el problema de la corrupción que es permanente en Venezuela, y, digamos, un momento político en el que hay muchos sectores, sobre todo juveniles, que no se identifican con aquella ilusión que a finales de los años 90 implicó un cambio de sistema político. Claro, y esto, más allá de la guerra de posiciones táctica entre el gobierno y la oposición, y de que es verdad que las torpezas de la oposición venezolana son el mejor aliado del chavismo, no oculta los gravísimos problemas políticos, económicos de Venezuela y los problemas del oficialismo para reinventarse como una alternativa de país en un contexto de reflujo para la izquierda en América Latina. Porque la situación en Chile es la que es, en Brasil es la que es, en México no está claro lo que va a pasar, la situación en Perú es la que es, en Bolivia, bueno, Evo está peleando por presentarse otra vez, en México no sabemos qué va a pasar. Digamos que el momento es enormemente difícil y sería razonable pensar en un amplio desencanto en amplios sectores populares en Venezuela, independientemente de lo que voten. Yo tengo la sensación de que en Venezuela, se vote lo que se vote, no se vota con la ilusión de antaño. Yo no hablaría de desencanto, para nada. O sea, no estamos hablando de desencanto. Yo creo que nos movemos en otros parámetros. Es decir, claro que hay una situación económica absolutamente difícil.
Y a mí me sorprende muchísimo que una parte de la izquierda postmoderna de nuestro país no se dé cuenta de que son las mismas características de lo que le pasó a Allende. Exactamente igual. Podemos ver las sanciones que empezó Estados Unidos, luego Canadá y luego, como un papagayo repetidor, por lo que me atañe a mí de enfadarme, la Unión Europea. Y además, si vamos a lo decía antes, cuando hemos visto el vídeo, ¿no?, esa doctrina de seguridad nacional, si nos vamos a Trump, está claro toda la panoplia de amenazas militares, económicas, financieras, para que la otra parte solo tenga una oportunidad, que es la rendición en la mesa de negociaciones. Además se dice claramente. Pero a mí me importa, y quiero volver a ese acuerdo de convivencia democrática por Venezuela en la República Dominicana, porque no es verdad. Por ejemplo, lo que dicen aquellos que quieren hacer la dualidad entre Chávez y Maduro, pero si es que en ese acuerdo trabajado, entre otros por Zapatero, el presidente de la República Dominicana, estaban todas las cuestiones económicas, estaba la cuestión electoral, incluso se abría el Consejo Nacional Electoral a que entraran rectores de la oposición, a nivel de normalización constitucional. Se hablaba de hacer un ente en el cual entrara la oposición para normalizar las relaciones entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. Comisión de la Verdad con la posibilidad de que entraran ONGs elegidas por la oposición. Es decir, que no es cierto. O sea, estamos viendo un gobierno de Nicolás Maduro que tendrá sus problemas, sus errores, pero que está dando toda la oportunidad a intentar normalizar una situación. Claro, ¿qué problema tienen los Estados Unidos? Que no le funciona lo del golpe. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha quebrado. Lo han intentado de todas las maneras, pero no ha quebrado. Entonces, por eso volvía antes a lo importante de ese proyecto de país, ese proyecto emocionante que todavía sigue existiendo con todos los errores. Y es cierto que a pesar de la quiebra económica, que yo creo que la mayor parte, el 80%, tiene mucho que ver con ese bloqueo internacional y financiero, ahí están esas cosas que no hemos sacado aquí, como esa iniciativa novedosa del Petro, a la vez que la canasta de divisas para quitarse el dólar de encima, y en lo cual está China y Rusia, que no es ninguna pecata minuta hablar de ello. Quiero decir que hay un proyecto que transmite a esas bases chavistas que siguen votando por el chavista y seguirán votando. María. Yo, en relación a lo que comentabas tú, Pablo, y por eso creo que en términos del chavismo o de lo que ha sido el chavismo, podemos hablar no solo de crisis de hegemonía, sino de crisis orgánica. ¿En qué sentido? O sea, el chavismo, yo creo que es una cosa que ya viene de las últimas elecciones de Chávez, o sea, no es una cosa nueva que venga de ahora. Tuvo un ciclo en el que, de alguna manera, dejó de representar al universal de la nación en términos de lo que son los símbolos que simbolizaban a toda la patria, y se encerró, digamos, en la simbología más del rojo, del socialismo, de la camiseta roja, etcétera, etcétera, que eso es un debate que podríamos generar. Pero eso creo que fue muy bien aprovechado por Capriles para intentar robar o intentar disputar la bandera, incluso la gorra, incluso la Constitución, o sea, los ciertos elementos que sí vertebraban ese universal de la nación. El estilo más del movimiento Quinta República. Totalmente, totalmente. Y esto se transforma en una crisis orgánica en el momento en el que el chavismo no tiene la capacidad de representar el progreso y el bienestar colectivo de la nación hacia adelante. Y ahí es donde yo discreparía con Couso y le daría la razón a Lola en una cosa que he dicho antes, que creo que el Maduro se ha cometido un error grave, que es el de no saber construir un relato ni políticas económicas concretas que evidencien que ese relato es real, digamos, o sea, que se vive en los hogares, de ese horizonte de progreso y de bienestar colectivo, porque ha ido cambiando de relato básicamente cada año. O sea, el último, el de los motores, y ahora el último relato es que los motores no funcionan porque están corrompidos, y ahora entonces lo que hay que hacer es sacar la corrupción. Es un relato como que se retroalimenta, pero al final no llega nunca a un horizonte de bienestar, a un horizonte de progreso colectivo. Y en relación a la Asamblea Nacional Constituyente, yo en eso estoy de acuerdo con Lola. O sea, es cierto que se hizo la Asamblea Nacional Constituyente, creo, como una operación de restauración, porque se supo leer el contexto en el que se estaba, pero es verdad que la Asamblea Nacional Constituyente tampoco ha promulgado ningún horizonte de futuro de la revolución. O sea, se ha intentado hacer un golpe de timón como el que hizo Chávez,
pero no se ha dibujado un horizonte nuevo de hacia dónde tiene que ir la revolución, ni nacional ni internacionalmente. Y entonces yo creo que todo eso pues sigue ahondando y precisamente, y precisamente creo que si la oposición no se presenta finalmente a las elecciones, esos son los retos que tiene el chavismo independientemente de lo que haga la oposición o de lo que haga Henry Falcón. Una cosa para mí, o sea, lo que explicaría, o sea, para que lleguemos para comprender por qué el desgaste institucional, por qué esa disolución política más amplia, yo creo que es muy claro, porque para mí en el caso venezolano explica un tema, en ese caso específicamente económico. Mi punto de vista es que, o sea, Venezuela desde los años 30 del siglo pasado, cuando descubre el petróleo, vive bajo la maldición del petróleo, la enfermedad holandesa, en ese caso la enfermedad venezolana, donde el flujo siempre es el mismo, ¿no? Mucha divisa genera una cultura rentista que dificulta la industrialización, que genera con la descentralización una inflación, y claro, con una inflación elevada devalúa la moneda, como lo que estamos viendo ahora, pero claro, ahí entran dos elementos más. Negro. Por un lado entra un elemento que, si a ese escenario tú pones una caída del petróleo brutal, evidentemente esa lógica llega a su límite, y yo creo que la idea del Petros es una buena idea para intentar, pero ahí el diagnóstico primero, yo creo que ahí hay responsabilidad sí del gobierno de no haber, y no por mala intención, el gobierno intentó las cooperativas, intentó los distritos motores del desarrollo, intentó las empresas de producción social, intentó empresas semiestatales, o sea, hubo un intento, y la maldición de petróleo, la cultura rentista en Venezuela, sacar adelante industrias del país es el reto. O sea, es difícil hacer el capitalista invertir, es difícil hacer la lógica del trabajo prosperar, no es complicado. Eso es una cosa que quien vivió ahí sabe que no es una cosa sencilla, que creo que ahí reside, claro, y cuando pasa eso y el precio del petróleo baja, y además, dada esa lógica de desindustrialización, la producción de petróleo baja casi un 25% en un año, del final del año de 2016 para 2017, disminuir las divisas genera una situación más difícil, el gobierno se queda con menos divisa, no puede mantener su política de subsidio de la canasta básica, que genera una situación social bastante dramática. La solución para eso, yo creo que tiene que partir primero la idea del petro, es una idea muy parecida con lo que se hizo Israel en su momento, Bolivia, Brasil, cuando de la transición económica de Cardoso de la URV, que era un intento para no tener que dolarizar, porque yo creo que está muy bien, no hay que intentar dolarizar, es un intento para intentar votar a tener estabilidad económica sin dolarizar con el petro, pero claro, el petro tiene un problema. Es verdad que estamos hablando de la mayor productora de petróleo, de la mayor reserva de petróleo del mundo, pero normalmente esos intentos de petro ahora con criptomoneda, una cosa moderna, está bien, pero la reserva tendría que estar basada en divisas, y en ese caso está basada en barriles de petróleo, y una parte de ese barril de petróleo sabemos que están hipotecados con China y Rusia, pero aún así es posible, es difícil, pero yo creo que por ahí tendría que ser el camino, pero eso, por supuesto, ahora la cola empieza a morder, ¿no?, el rabo, y es difícil pensar que eso con un momento de crispación política pueda prosperar. Ojalá. Lola. Bueno, en los últimos días ha salido la encuesta anual que hacen las tres universidades principales de Venezuela, la Católica, la de Central de Venezuela y la Simón Bolívar, sobre los hogares, un poco como la encuesta de hogares en España. Y entonces refleja que el 87% están bajo la línea de pobreza. De ese 87%, el 61% bajo la pobreza extrema. Supongo que es sobre todo el área rural. Es el doble exactamente que en 2014, sí, un año después de morir Chávez, cuando era el 48, que eso es un poco más de lo que suele pasar en otros países, pero se ha duplicado. Y el reflejo de todo esto es esa dramática situación que empieza a haber en las fronteras. O sea, Venezuela, con todo lo que podamos decir, con todo que tú dices que bueno, tiene la maldición del petróleo. Bueno, ha habido países que se han escapado de la maldición del petróleo. Noruega es el ejemplo mejor. Sí, pero lo otro elemento es que no hay una escucha de Estados Unidos. No, pero se puede escapar, no en 4 días. Pero México, por ejemplo, también cuando se descubre petróleo y está en manos norteamericanas, no sé qué, y lo nacionalizan, el señor Cárdenas, con eso consigue crear todo un estado de servicios, una clase media educada, que no existía en México. Estado fallido actualmente. Todo eso, claro, en los 50 y no sé qué. ¿Por qué eso no ocurrió en Venezuela? Bueno, podemos analizarlo, pero eso es una razón que viene de mucho antes. La cuestión es que en esta década y media, ya casi 2,
eso no se ha podido corregir, pero es que ni siquiera en lo mínimo. Y entonces un país que todavía recibía españoles, no latinoamericanos solo, sino españoles, que cuando la crisis aquí se fueron para allá, ahora está expulsando población, empezando porque expulsó a los colombianos que habían emigrado allí, y ahora Colombia ha llegado a una situación humanitaria tan crítica, la cuestión, porque se calcula que son más o menos 500.000, que pidieron ayuda a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas ha creado un centro de recepción humanitaria en la frontera, porque Colombia no es capaz ya bastante lío tiene 7 millones de desplazados internos, como para encima atender a los que vienen de Venezuela. 6 millones hacia Venezuela. Bueno, en las últimas horas ha habido una reunión incluso de Brasil y Colombia para intentar afrontar de común acuerdo el lío del control de las fronteras con la gente que está pasando, que pasa para comprar, pero de paso una parte importante se queda y no hay cómo atenderlos. Entonces, esa situación crítica humanitaria, que ahora es crítica, pero que, bueno, antes no lo era tanto, pero ya empezaba a ser preocupante. Yo creo que, sinceramente, al gobierno le ha estado preocupando demasiado poco y a la oposición también, que han estado en su lío político y que, bueno, unos minimizaban que eso fuera tan grave y los otros estaban en la jugada internacional. Y sinceramente, se ha llegado a un límite en que ese país puede colapsar. Y no son pocas personas. Entonces, no quiero decir, ya empieza a haber serios problemas de que el país sigue haciendo, por ejemplo, trasplantes y luego no hay la medicina para que esos trasplantes funcionen. Es que, o sea, son cosas así. ¿Que la oposición lo está utilizando últimamente? Sí, pero hubo un tiempo en que ni siquiera mencionaban demasiado el problema económico. Al igual que el gobierno de Maduro, por cierto. Entonces, ha habido un momento en que las dos crisis se han empezado a entremezclar y ahora ya son inseparables y ya no se sabe cuál retroalimenta a la otra. Y entonces yo creo que ya es hora de que los venezolanos mismamente se paren un poco a buscar una salida de futuro. Es decir, porque la Asamblea Constituyente, bueno, fue una ocurrencia, le salió bien, vale, pero ahora el problema que hay es que esa Asamblea no funciona realmente como poder legislativo, pero tampoco está haciendo una Constitución, con lo cual hasta la Constitución, que el chavismo tenía interés en que fuera indiscutible, y que la oposición finalmente, después de años en que la ignoraron y en que no quisieron participar, había aceptado que se eran las reglas del juego, ahora resulta que ni siquiera Constitución hay clara, porque en teoría hay que rehacerla. Entonces yo creo que están llegando a un límite que en ese tira y afloja se están cargando los mínimos pilares de comunicación que puede haber. Y remitiéndome a los acuerdos de la oposición, hay un acuerdo que, según se ve, la Mesa de Unidad Democrática ha esgrimido como que tiene que ser la base, y es precisamente el firmado por los cancilleres de Bolivia, Nicaragua, San Vicente, México y Chile el 2 de diciembre, donde efectivamente se plantea elecciones presidenciales en el segundo semestre, Consejo Electoral equilibrado, invitación a misiones de observación. Eso hay que retomarlo. Que salió mal, que se dieron el desplante ahí en República Dominicana, que unos acusan a los otros, me da igual, que retomen. O sea, ha habido muchos procesos en Latinoamérica de solución de conflictos en que han sido como el Guadiana, que unas veces estaban, otras no estaban, otros no se sabía a qué se dedicaban. Pero la situación económica de Venezuela no puede esperar. Chema. Bueno, yo confío en que retomen, como dices tú, Lola, ¿no? Yo creo que todavía no se han cerrado del todo las puertas. Es verdad que las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Pero ciertamente, digamos que las partes sí han dejado una pequeña rendija al acuerdo. La propia oposición ha hablado de que si se dieran las condiciones, o sea, no ha terminado por dar el portazo final, ¿no? De todas maneras, sí que creo que es muy importante subrayar algo que has dicho tú antes, Pablo. Creo que sí que hay que leer la situación venezolana en clave de desencanto, ¿no? Yo sé, Couso, que esto tú no estás de acuerdo con esto, pero sí me parece importante porque eso en gran medida explica ese zigzag que se ha vivido en Venezuela en estos últimos 6 meses. Yo creo que Maduro en gran medida logra consolidarse el año pasado, después de toda esa crisis profunda, ¿no?, que vivió el país, precisamente porque se logra posicionar como el candidato del orden, ¿no? En esa excepcionalidad permanente que tú decías antes, llega un momento donde Maduro dice, mira, yo soy el orden, ¿no? Entonces hay una cierta clase media que acaba por asumir esto y decir, bueno, lo que sea, pero orden, ¿no? Y acaban por dar por bueno a Maduro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si después de todo eso no hay reactivación económica, en realidad estás agudizando todavía más el dilema, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, teníamos crisis económica porque, como dices tú, Lola, tenemos la crisis política, pero ahora que parece que hay cierta paz política, no hay reactivación económica, con lo cual
digamos, el desencanto sigue alimentando una espiral que, bueno, pues que no sé a dónde va a terminar, francamente. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo por ti, María, minuto de conclusiones. Bueno, pues empiezo con lo que hemos empezado. O sea, yo creo que en estas elecciones, si finalmente la oposición decide no presentarse y aunque decida presentarse, está en juego ahora, desde el otro lado, el proyecto del chavismo en sí, porque no es solo que pueda ganar electoralmente o que tenga una participación mayor o menor de la que tuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, sino que necesita fijar nuevos horizontes colectivos en términos económicos, en términos de progreso y en términos de lo que es la revolución bolivariana hoy, en 2018, en el contexto latinoamericano que existe, que hemos hablado poco, pero es verdad que Venezuela está cada vez más aislada. Los organismos internacionales que se promocionaron desde Chávez están cada vez menos, son menos importantes que los otros, y por tanto ahí yo creo que el reto es fijar un horizonte colectivo de restauración. Laura. Bueno, yo creo que en Venezuela se va a dirimir estos meses y hasta las elecciones la legitimidad de un proyecto, y no solamente la legitimidad de un proyecto que va a tener que fomentar la participación para que verdaderamente se pueda consolidar o no el proyecto que tiene el chavismo, y creo que hay dos vértices fundamentales que tiene que el chavismo tendría que abordar. Es verdad que el vértice económico está ahí, que la hiperinflación está ahí, pero socialmente, internamente, cara a la polarización política que existe en Venezuela y el reconocerse el uno al otro, tiene que haber una profunda reorganización de las instituciones. Creo que es necesario, que no puede haber si no se produce una regeneración institucional profunda que verdaderamente erradique la corrupción existente, porque eso no se puede negar, hay cosas que son obvias. Y por otro lado, creo que también tiene que haber una reorganización de las misiones y grandes misiones. No puede ser que Venezuela siga basando el bienestar de su gente en planes y bonos que de alguna manera están desordenados. La última cosa, yo creo que para estudios los colores, igual que la CEPAL, que no es para nada un organismo ultraizquierdoso, decía a finales del año pasado que las misiones en Venezuela, el resto igual. Beto. De los números, claro, por supuesto, cuando uno dice 80 y pico % de pobreza y 61% de pobreza absoluta, dice ese estudio, claro, con una moneda desvaluada, si el parámetro es el dólar, por supuesto que están todos bajo la línea de pobreza. Entonces también, o sea, cuando usted dice esos números parece que están pintando una guerra civil. Las universidades de allí. Entonces yo diría que... sí, claro, la católica, pero las universidades de ahí, no digo que no, pero si tú basas en el dólar como parámetro, por supuesto que todos van a tener una moneda que está valiendo 240.000 para uno, por supuesto que todos van a estar por debajo de los $5.50 por día. Entonces, también no es que la situación tampoco es una situación peor, que parece que 10 veces peor que la Siria. Pero la solución, vuelvo a decir, o sea, al elemento ese, decir, que se pongan de acuerdo, a ver si Estados Unidos deja, a ver si el Grupo de Lima dejan, porque ellos están apostando en cuanto peor, mejor. Eso está evidente. Boicotear las sanciones de Estados Unidos, que es el último elemento para empeorar la situación económica, son brutales, no dejan que se compren los títulos de la deuda y asfixian aún más el gobierno. En esa situación es difícil. La apuesta, vuelvo a decir, Estado comunal y apostar por la democracia. Lola. Esperar que venga cualquier solución, sea de Estados Unidos o lo contrario, es absurdo. A Estados Unidos no le interesa nada a Latinoamérica, pero nada. Y Venezuela, pues porque tiene presiones y porque tiene que intervenir y porque además le llega petróleo de Venezuela. De ahí alguna atención, pero poco más. Es decir, no exageremos. Que efectivamente las sanciones son duras y tienen su efecto, pero sinceramente, o los propios venezolanos toman las cosas en sus manos, o lo que va a pasar es lo que está pasando, y es que el resto de Latinoamérica no quiere saber nada, y por favor, cuanto más lejos mejor, porque solo vienen líos de Venezuela y problemas, que además bastante tienen cada país vecino con los suyos propios. Yo creo que tienen que sentarse otra vez en la mesa por un lado, pero eso no va a resolver ni va a paliar la situación económica, que es muy de emergencia. Hay que volver a las misiones, que por cierto aparecen cada vez menos. El sistema, yo estoy de acuerdo como tú, del CLAP, de esa cartilla, aparece sobre todo cuando hay que votar, y eso no puede ser. Entonces hay que tomar medidas en serio generalizadas, y que no sea que en la ciudad es una cosa y en el campo rural es otra. Ocurrencias como la del petro, es una emisión de deuda, pero no una criptomoneda. Entonces, quien confíe en los barriles de Venezuela les comprará, pero eso no soluciona el financiamiento. Javier.
Bueno, yo creo que contemplar la situación de Venezuela sin entender la excepcionalidad es bastante naif, en el sentido, y qué pena que no dure más el debate, porque estaríamos ahí. Hablar de desencanto me parece muy naif, parece un juego de estrategia, un Monopoly sobre política, ¿no? Porque creo que no interviene solo el desencanto, tiene mucho que ver lo que hay alrededor. Gobernar sobre un tablero vacío es súper fácil, gobernar construyendo además una revolución que trata de tocar algunos aspectos económicos enfrentados a los grandes poderes financieros del mundo, creo que da para otras cosas. La emergencia humanitaria que estás creando tú, por ejemplo, entre otros el periódico El Tiempo, dependiendo de Santos, que replican los gobiernos estadounidenses, en la misma línea sobre Libia y Siria, es decir, una intervención militar. No se está expulsando población, no hay crisis de población en las fronteras de Colombia, más que hay en otros países de Latinoamérica. No hay misiones de observación electoral ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Brasil, porque están prohibidas por la Constitución. ¿Por qué se la vamos a exigir a Venezuela? Chema. Bueno, yo diría que Venezuela necesita mediación y si vamos a ir a unas elecciones creo que es muy importante la cuestión de los mediadores, ¿no? Eso va a ser clave. Yo por eso todavía tengo cierta confianza en que finalmente Naciones Unidas dé el paso que se les ha pedido desde el gobierno bolivariano y de alguna forma ayude a avalar lo que vaya a ocurrir ahí. Sí quería hacer un pequeño apunte sobre una reflexión que ha comentado Laura y que me parece clave para entender la situación venezolana y lo que puede ser su futuro, que es precisamente esa lógica entre misiones y Estado, ¿no? Las misiones siempre fueron el bypass del Estado y funcionó muy bien en la medida en que eran un bypass. Claro, ha llegado el momento, quizá haya llegado el momento de que exista realmente un Estado, ¿no? Y empiecen a trabajar con una lógica de Estado institucional, etcétera, que sea revolucionaria, pero que realmente no tenga que recurrir a los ad hocs, ¿no? Para armar un funcionamiento homogéneo y coherente, ¿no? Muchísimas gracias, Chema, muchísimas gracias a los 6. Ya ven que se puede debatir sobre Venezuela sin gritar. Nos veremos la próxima semana aquí, en Forte Apache.